Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más jugosos del espectáculo. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, va a hacer que se les caiga la mandíbula al suelo. Vamos a desgranar un drama que ha puesto de cabeza a medio mundo, un escándalo que involucra nombres que suenan mucho en el espectáculo turco. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, quienes se encuentran en el ojo del huracán. Pero lo más jugoso de todo esto es que una figura clave, Derya Özdemir, una persona muy cercana a ambos, ha decidido abrir la boca y revelar secretos que hasta ahora permanecían ocultos, pintando un cuadro mucho más complejo y doloroso de lo que jamás imaginamos. ¿Están listos para adentrarse en este torbellino de confesiones y verdades a medias y enteras? Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros fascinantes vídeos. Denle a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Imaginen la escena: dos de las estrellas más luminosas del firmamento turco, cuyas vidas parecen sacadas de una novela romántica en pantalla, de repente se ven envueltas en una tormenta de rumores, especulaciones y, ahora, verdades a medias y enteras que amenazan con derribar los cimientos de su imagen pública. Demet y Can, dos nombres que evocan pasión, éxito y, hasta ahora, una imagen casi perfecta, construida con esmero a través de personajes icónicos y una química innegable en pantalla. Pero como bien sabemos, detrás de cada fachada de glamour, siempre hay capas de complejidad, y a veces, esas capas se desmoronan para dejar al descubierto realidades inesperadas, dolorosas y sorprendentemente humanas. La noticia de que Derya Özdemir, una persona que ha estado en el epicentro de sus vidas, ha decidido hablar, es como si alguien hubiera tirado un fósforo en un polvorín de secretos y malentendidos. Y aquí estamos nosotros, listos para examinar cada chispa, cada detalle, cada confidencia que ella ha decidido compartir, para entender las profundas grietas que podrían estar separando a estas dos figuras públicas tan queridas. Derya Özdemir, ¿quién es exactamente y por qué sus palabras tienen tanto peso en este drama que ha capturado la atención global? Bueno, según lo que se ha filtrado de sus recientes declaraciones y lo que ella misma ha insinuado a través de comunicados y entrevistas selectas, Derya ha sido testigo directo de muchos de los acontecimientos que han llevado a esta situación límite. No es una extraña que habla desde la barrera, sino alguien que ha estado, de una forma u otra, en el círculo íntimo de Demet y Can. Su cercanía le otorga una perspectiva única y sus revelaciones, por lo tanto, no son meros cotilleos de pasillo, sino información de primera mano, con el potencial de cambiar radicalmente la percepción que tenemos de esta historia, desmantelando las idealizaciones y presentando una realidad mucho más cruda. Y es precisamente esa perspectiva, teñida de dolor y decepción, la que vamos a desentrañar hoy, analizando cada uno de los puntos que ella ha puesto sobre la mesa. Vamos a empezar por el principio. Los rumores sobre Demet y Can no son nuevos. Desde que compartieron pantalla en producciones que los catapultaron a la fama internacional, su relación ha sido objeto de un escrutinio público implacable, como es natural cuando se es tan popular. Pero la naturaleza de los rumores ha ido cambiando, evolucionando de simples especulaciones sobre su incipiente romance a verdaderas acusaciones, conflictos velados y, ahora, confirmaciones de crisis profundas. Y es aquí donde Derya entra en juego de manera contundente. Ella no solo ha confirmado algunas de las cosas que se venían susurrando en los mentideros del espectáculo, sino que ha añadido detalles escabrosos y matices que nadie imaginaba, pintando un fresco de desavenencias y decepciones que trascienden la pantalla. Por ejemplo, se habla de tensiones internas palpables, de malentendidos que escalaron hasta convertirse en barreras insalvables, e incluso, según las insinuaciones de Derya, de ciertas traiciones o faltas de lealtad que han marcado un antes y un después. Derya ha comenzado a tejer un relato donde las apariencias engañan vilmente, donde las sonrisas forzadas en público esconden profundas grietas en privado, y donde la imagen de pareja perfecta era, en muchos momentos, una fachada cuidadosamente construida. Ha mencionado, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y dolorosa, que hubo momentos clave, puntos de inflexión, donde las cosas empezaron a torcerse irremediablemente, marcando un camino sin retorno hacia la crisis actual. No se trata solo de una crisis pasajera, un bache en la relación, sino de un acumular de situaciones, de heridas no sanadas, de decepciones acumuladas que han llevado a esta situación límite, a un punto de quiebre. Uno de los puntos que Derya ha destacado con especial énfasis es la asfixiante presión mediática. Cuando eres una figura pública de la talla de Demet y Can, cada paso que das es analizado con lupa,
cada palabra es malinterpretada, cada gesto se convierte en noticia. Deria sugiere que esta constante presión, esta exposición perpetua y a menudo cruel, ha jugado un papel asterisco determinante y corrosivo en la escalada de los conflictos. Imaginen vivir bajo un microscopio constante donde cualquier error, por pequeño que sea, se magnifica hasta proporciones épicas, donde la privacidad es un lujo inalcanzable y cada decisión personal se convierte en un tema de debate público. Es fácil caer en la paranoia, en la desconfianza, en la sensación de no poder respirar libremente, y Deria insinúa que esto ha sido un asterisco factor determinante en la erosión de la confianza y la complicidad en la relación entre Demet y Khan. La constante sensación de ser juzgados y expuestos, sin margen de error, pudo haber creado un ambiente de tensión insostenible. Pero Deria no ha atribuido toda la culpa a factores externos. También ha apuntado a dinámicas personales intrínsecas a la pareja, a esas diferencias fundamentales que, aunque invisibles para el público, marcan el devenir de cualquier relación. Ha hablado de diferencias irreconciliables en la forma de ver la vida, en las prioridades vitales, en los objetivos a largo plazo. Y esto, queridos amigos, es algo que puede fracturar cualquier relación, por muy fuerte y aparentemente sólida que parezca desde fuera. Ella ha insinuado que hubo decisiones importantes que tomaron por separado, decisiones que, aunque individuales en su origen, tuvieron un impacto directo y a menudo doloroso en su vida como pareja, creando un desequilibrio y una distancia emocional. Estas divergencias en la visión del futuro, en los proyectos de vida, pudieron haber generado una brecha difícil de cerrar. Y aquí viene lo más delicado, lo que ha prendido la mecha de la especulación más salvaje. Deria ha empezado a insinuar con una sutileza que aterra, la existencia de terceros. No de una manera directa y explícita, sino a través de comentarios velados, de alusiones crípticas que apuntan a personas externas que habrían intervenido, de una u otra forma, en la dinámica de Demet y Khan, actuando como catalizadores de la discordia o como motivos de conflicto. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de especulaciones febriles sobre quiénes podrían ser estas personas y cuál ha sido su papel exacto. ¿Fueron amigos intromisos, colegas envidiosos, parejas pasadas que volvieron a aparecer, o algo mucho más complejo y doloroso? Las respuestas a estas preguntas son las que realmente están manteniendo a todos al borde de sus asientos, ansiosos por desvelar la verdad oculta. Deria ha sido muy cuidadosa en sus palabras, en muchas ocasiones hablando en enigmas, dejando frases a medias, obligando a la audiencia a rellenar los huecos con su propia imaginación y a conectar los puntos. Y eso, francamente, es una estrategia genial para mantener la intriga y el interés en lo más alto. Ha mencionado, por ejemplo, situaciones de malos consejos o influencias externas negativas que habrían afectado la toma de decisiones o la percepción mutua. ¿A quién se refiere exactamente? ¿Estaban estas personas intentando ayudar genuinamente o, por el contrario, buscaban su propio beneficio, sembrando discordia para obtener alguna ventaja personal? La ambigüedad es lo que está avivando el fuego de este escándalo, convirtiendo cada palabra de Deria en un nuevo capítulo de un libro de intriga. Además, Deria ha dejado caer pistas sobre la autenticidad de la relación pública. Ha insinuado que en ciertos momentos cruciales, la imagen que proyectaban en los medios, esa conexión perfecta y romántica, no se correspondía con la realidad interna, con las tensiones y los conflictos que vivían en privado. Y esto es algo que siempre nos hace reflexionar sobre la industria del entretenimiento y las fachadas que se construyen con maestría. ¿Cuánto de lo que vemos en pantalla y en las redes sociales es real y cuánto es una actuación cuidadosamente orquestada, un personaje que se interpreta para el público? Las palabras de Deria nos obligan a cuestionar esa línea divisoria cada vez más difusa entre la vida pública y la vida privada de las estrellas. Otro aspecto crucial que Deria ha abordado es el impacto de estas tensiones en sus carreras profesionales. No es solo un drama personal que se desarrolla en la esfera privada, también tiene repercusiones profesionales muy tangibles y dolorosas. Ha sugerido que el estrés constante, los conflictos internos y la energía emocional derrochada en mantener a flote la relación han afectado su desempeño, su concentración, e incluso la calidad de su trabajo. Y es lógico cuando tu vida personal está en crisis, cuando las emociones están a flor de piel y la ansiedad te consume, es difícil mantener el foco en lo profesional, especialmente en profesiones tan demandantes y expuestas como la actuación, donde la interpretación y la conexión emocional son cruciales. La turbulencia personal inevitablemente se traslada al ámbito profesional.
Pero lo más impactante, quizás, son las revelaciones sobre la asterisco personalidad individual de cada uno, que van mucho más allá de los personajes que interpretan o de la imagen que proyectan. Deria ha comenzado a pintar un retrato mucho más matizado y complejo de Demet y Can. Ha pasado de los arquetipos que conocíamos a través de los medios, a las complejidades de seres humanos reales, con sus virtudes y sus defectos, sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Ha insinuado que detrás de la imagen pública pulida y a menudo idealizada, existen asterisco personalidades con sus propias inseguridades, miedos profundos y sí, también sus propias debilidades y errores. Y esto, para muchos fans que han idealizado a sus ídolos, es un golpe duro porque cuando esa idealización se rompe, cuando vemos a las estrellas como seres humanos falibles, es un proceso doloroso de desmitificación. Deria Özdemir no se ha limitado a hablar de los problemas y los conflictos, también ha hablado de las asterisco posibles causas subyacentes, y en muchos casos, ha señalado las asterisco responsabilidades compartidas. No ha exonerado a nadie de forma explícita, ni tampoco ha crucificado a otro de manera unilateral. Su enfoque parece ser el de exponer la verdad desde su punto de vista, de ofrecer una narrativa coherente de lo sucedido, permitiendo que el público, armado con esta información, saque sus propias conclusiones y forme su propio juicio. Y esto es lo que hace que su testimonio sea tan cautivador y aparentemente creíble. No nos dice qué pensar, sino que nos da las piezas del rompecabezas para que lo armemos nosotros mismos, fomentando una reflexión más profunda. Ahora es importante recordar, queridos amigos, que Deria está contando asterisco su versión de los hechos. Y aunque sus palabras tienen un peso considerable por su cercanía y su posición privilegiada como testigo, no dejan de ser una asterisco perspectiva subjetiva. Es fundamental mantener un espíritu crítico, escuchar con atención, pero también con la cautela debida, y considerar que puede haber otros puntos de vista, otras historias que aún no hemos escuchado, y que la verdad completa puede ser un mosaico mucho más complejo. Sin embargo, sus revelaciones han abierto una puerta que muchos querían mantener cerrada con llave, y ahora, el contenido que se filtra a través de ella está revolucionando la forma en que vemos y entendemos la historia de Demet y Can. La verdad es que este tipo de situaciones, aunque dolorosas para los involucrados, nos enseñan mucho sobre la asterisco naturaleza humana, sobre las complejidades inherentes a las relaciones sentimentales, y sobre la asterisco delgada y a menudo porosa línea entre la vida pública y la vida privada, especialmente en la era de las redes sociales y la exposición constante. Deria Özdemir, al decidir compartir estos secretos y estas dolorosas verdades, no solo está exponiendo a Demet y Can a una luz diferente, sino que también está invitando a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la fama, la presión del éxito, y las expectativas a menudo irrealistas que proyectamos sobre las figuras públicas. Para resumir, mis queridos amigos, el huracán que envuelve a Demet y Can tiene en su centro las asterisco revelaciones sísmicas de Deria Özdemir. Ella, desde su posición privilegiada como testigo directo, ha empezado a desvelar las tensiones subyacentes, las diferencias personales irreconciliables, las influencias externas que sembraron la discordia y las posibles grietas profundas en la imagen pública de la pareja. Ha pintado un cuadro complejo y a menudo doloroso, donde las apariencias engañan vilmente y las verdades están ocultas bajo capas de presión mediática insoportable y dinámicas personales fracturadas. Sus palabras han sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre ellos, y nos dejan con muchas preguntas abiertas y una nueva comprensión de la fragilidad de las relaciones, incluso bajo el brillo del estrellato. Ha sido un viaje intenso a través de este drama, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que les haya aportado una nueva perspectiva, una visión más clara y matizada sobre esta fascinante y dolorosa historia. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles las noticias más impactantes y los análisis más detallados. Si les ha gustado el contenido y les parece interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente pueda conocer estas revelaciones y formar su propia opinión. Y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito de corazón a que lo hagan ahora mismo y activen esa asterisco campanita de notificaciones. No se arrepentirán, porque siempre traemos contenido que no se pueden perder. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto, quién creen ustedes que tiene razón, o qué detalles les han sorprendido más. Su opinión es muy importante para mí. Nos leemos en la próxima. Chao.